Bien, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿hay cuentas? Cuenta, señor presidente. Ha llegado un oficio de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones de esta corporación con la que solicitan y con la que ponen en conocimiento la situación que afecta a la isla de Rapa Nui desde finales del pasado mes de abril, que condujo a que la compañía aérea LATAM suspendiera su único vuelo de carga a la semana a dicha localidad. Por tal razón, esa comisión estimó necesario solicitar a nuestra comisión adoptarse las medidas pertinentes en el marco de sus competencias para abordar esta situación, queriéndose al despliegue de las siguientes acciones. Primero, garantizar el traslado de personas que requieran de tratamientos médicos de diversa especie hacia el territorio continental. Segundo, reconsiderar la mantención del toque de queda en Rapa Nui. Había consideración de no existir casos de contagio de COVID-19 en dicha isla. Por consiguiente, en el marco del debate antes descrito, solicita a nuestra comisión tener a bien la inclusión del particular en el listado de asuntos que nuestra instancia trate en las próximas sesiones. A continuación hay unas solicitudes de audiencia. Primera, del presidente del directorio de la Asociación Gremial de Médicos Veterinarios vinculados a la acuicultura, señor Alejandro Poblete, para exponer su punto de vista y observación al proyecto de ley de resistencia a los antimicrobianos. De la presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios ANDES, señora Jessica López, para exponer la posición del gremio respecto al proyecto de ley que promueve el acceso al agua potable. Por último, una comunicación del secretario general de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, señor Reinaldo Barría, con el que comunica la conformación del nuevo directorio nacional para el periodo 2021-2023 de esa organización. Eso es todo, señor presidente. Bien, muy bien. La persona que está pidiendo audiencia para antimicrobiano la dejamos anotada y yo creo que ya en la última, una sesión más de escuchar nomás y yo creo que ahí ya habremos escuchado a todos. Así será, señor presidente. El colegio veterinario faltaba. Bien, entonces entrando en materia, vamos a escuchar la intervención de la señora ministra de Agricultura, doña María Emilia Undurraga, sobre el proyecto de ley que establece normas contra la resistencia a los antimicrobianos. Señora ministra, bienvenida, muy buenos días. Por favor, que pasen todos los asesores. Perdón, se me había... Entonces, como son 6, vamos a dar 10 minutos a cada expositor para que haya un par de minutos para que los senadores hagan las consultas pertinentes. La señora ministra. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Buenos días, ministra, bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. Que estén muy bien, espero que estén muy bien. Muy bien. Presidente. Señora ministra. Están esperando que presentemos, nosotros no alcanzamos a escuchar lo que dijo en un principio. No, que le dábamos la bienvenida y iniciábamos con usted la exposición sobre el proyecto de ley que establece normas contra la resistencia a los antimicrobianos. Como son 6 expositores, tenemos 1 hora, entonces 10 minutos a cada expositor para que los senadores podamos hacer algunas consultas una vez terminadas todas las exposiciones. Ya, muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludarlos a todos, a todas, no solamente a los integrantes de esta comisión, sino que veo que hay varios invitados. Como ministerio hoy día venimos a presentar la segunda parte de lo que ya presentó el director del SAR. Además me acompañan Óscar Videla, el jefe del departamento de pecuaria del SAR, Constanza Vergara de Achillia y Andrés Meneses, el asesor legislativo. Teníamos una presentación que vamos a compartir con ustedes ahora, una presentación que da cuenta del enfoque y de cómo hemos querido desde el Ministerio de Agricultura con sus servicios poder participar en esta discusión que es de suma relevancia para nuestro sector.
¿Por qué es de suma relevancia? Porque en este contexto de que me imagino ustedes en esta comisión han conversado, este contexto de una sola salud, de este marco que reúne la salud y que vincula la salud humana, ambiental y animal, y nos llama a trabajar de forma coordinada a todos los que estamos participando en esta trilogía. Este enfoque, como ustedes bien saben, es un enfoque que promueve tanto la FAO como la Organización Mundial de la Salud y la OIE, y están siendo impulsadas por más de 2 décadas, entendiendo los desafíos principalmente que nos ha producido el cambio climático en esto, que ha sido relevante y ha presionado varias situaciones al respecto. Sabemos que las enfermedades, al menos el 60% de todas las enfermedades humanas emergentes tienen su origen en los animales. Y eso hace que esta conexión entre la salud humana y la salud animal sea muy relevante. Por otra parte, cerca del 20% de la producción se pierde en la producción animal, por lo que tener herramientas para poder controlar las enfermedades son relevantes en el ámbito económico, y también es importante considerar el medio ambiente porque cualquier enfermedad emergente en estos últimos 30, 40 años deriva de zonas silvestres y genera cambios en la demografía, y sabemos también lo que ocurre con el cambio climático y cómo estas situaciones han presionado tanto al sector, a las personas, a los animales y al medio ambiente en esta relación. Bueno, desde el Ministerio de Agricultura, como ustedes bien saben, el Ministerio de Agricultura cuenta con 12 servicios, hoy día nos acompañan del SAC y Achipia, pero queríamos dejar en evidencia en esta sesión que el aporte del Ministerio de Agricultura va más allá de lo que hace SAC y Achipia, esta mirada integral que tiene dentro del Ministerio también institutos de investigación, control, capacitación, nos hacen un ministerio que además de aportar en el uso, en el control, también nos hace actores relevantes en la capacitación y en cómo nos vamos adaptando a estas nuevas condiciones. Con respecto a Achipia, ya Constanza nos puede dar detalles si ustedes tienen más preguntas. Estamos trabajando en el grupo de trabajo interinstitucional, donde se generó el Plan Nacional de Acción contra las Resistencias Antimicrobianas. Además, coordinamos desde Achipia el grupo interministerial de resistencia antimicrobiana conformado por el SAC, Senapesca, MinSal, el ISP, el Ministerio de Medio Ambiente también, y por cierto coordinado por Achipia. Y desde Achipia asesoramos técnicamente en ámbitos internacionales en temas de resistencia antimicrobiana, ya sea a la Cancillería, al Ministerio de Agricultura y a otras instancias. Con respecto a lo que se ha hecho desde Achipia, se ha elaborado y construido el nuevo plan 2021-2025, se ha establecido y estamos implementando actividades en el 2021 en resistencia antimicrobiana. Esos son el manual de buenas prácticas en el uso antimicrobiano en salmonicultura. Veo a la subsecretaria que seguramente nos va a dar cuenta de más detalles al respecto. La nueva normativa del uso antimicrobiano, el manual de buenas prácticas en el uso de antimicrobianos en animales de compañía, entre otros. Y estamos avanzando en el piloto de vigilancia integrada. Ahora, con respecto al enfoque más macro en esta discusión, creemos que las condiciones adecuadas para avanzar en el control de la resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos y de esta forma regular el uso prudente y responsable de los antimicrobianos requieren por parte de nuestro sector al menos estos 4 puntos. El poder garantizar la disponibilidad de estos antimicrobianos efectivos para terapias de enfermedades en los animales. El segundo punto es disponer de herramientas de lucha contra enfermedades transmitidas por los alimentos en este contexto de una sola salud. Se deben incentivar estudios que permitan identificar la presencia de cepas de microorganismos resistentes a antimicrobianos para permitir su control. Y el cuarto es que nosotros apoyaremos, o sea, también somos conscientes y nos consideramos activos en este gran desafío país, y queremos apoyar las medidas que establezca el MinSal
para reservar antimicrobianos para su uso exclusivo en medicina humana y para preservar estas valiosas moléculas en el control de enfermedades. Con respecto al marco regulatorio, el SAC cuenta con un marco regulatorio y las atribuciones legales establecidas en la ley orgánica del SAC, la ley 18.755, puede regular el uso prudente y responsable de los antimicrobianos. Compartimos la idea de prohibir el uso de antimicrobianos con fines de engorda de animales. Se ha implementado el uso responsable y prudente de los antimicrobianos en el que se definen objetivos de reducción, restricción de uso de moléculas específicas y tenemos distintos convenios firmados. Estamos trabajando con el sector público, desde el sector público en el sector privado para avanzar al respecto. Y además estamos estimulando la búsqueda y uso de terapias, mecanismos preventivos con el fin de reducir al mínimo el uso de estos antimicrobianos. Con respecto al rol del Ministerio de Agricultura, es importante enfatizar que este rol no solamente termina en la sanidad de los animales, sino que se vincula de forma estrecha en el bienestar de los animales. Y es por eso que en esta responsabilidad del cuidado de la sanidad, que requiere el uso de la profilaxis y de la metafilaxis en enfermedades de rebaño, son fundamentales en el cumplimiento de estos objetivos, porque permiten evitar el sufrimiento de los animales y garantizar de esta forma su bienestar. En el caso de los animales que se alimentan y se mantienen juntos durante todo el día, estos individuos, cuando hay individuos que están enfermos, es un indicador de la presencia de la enfermedad en el rebaño, porque comparten un espacio cerrado, por lo cual estos tratamientos deben aplicarse a todos los miembros del grupo. Y ejemplos tenemos acá, ejemplos la enterobacterias y neumonias infecciosas en edades tempranas de los animales. Si no disponemos de terapias efectivas de infecciones en el grupo de animales, esto podría causar la aparición de cuadros clínicos que conllevan al sufrimiento de los animales afectados. Y ese es el segundo pilar que estamos avanzando cada vez con más fuerza en el bienestar animal para que los animales puedan tener en el fondo una vida sin dolores y sin sufrimiento cuando están en estas condiciones de enfermedad. Y finalmente, esta es la última diapositiva, quiero hacer el enunciado y quiero darle la palabra a Óscar Videla, el jefe del Departamento de Pecuaria. Nosotros desde el Ministerio de Agricultura, en el registro, el control y el uso de medicamentos, somos partidarios de seguir las definiciones del Códex, de la OIE y de la Unión Europea. Es decir, regular el uso de estas moléculas, pero no prohibir ciertas prácticas, que en el caso de nuestro sector nos limitarían nuestras funciones, que son, como le comentaba anteriormente a cada uno de ustedes, por un lado la sanidad de los animales, entendiendo la sanidad de los animales en su interconexión con la sanidad de las personas y el medio ambiente, y también, por el otro lado, por el bienestar animal. Así que dejo a Óscar para que se refiera a estos tres puntos y con eso termino la presentación. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora ministra. Muy buenos. Hoy estoy tratando de... Disculpen, no puedo activar el audio. ¿Me escuchan? Escuchamos, Óscar. Ok, perfecto. Sí, perfecto. Mira, estos son tres comentarios en relación al proyecto mismo. El proyecto cuenta con un título que es el título 3, que habla de las medidas para prevenir la resistencia a antimicrobianos en los tratamientos veterinarios. Y nosotros proponemos que se fortalezcan las regulaciones que existen en la ley 18.755 y en el reglamento que regula los productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario, ya que en esas regulaciones o en esas legislaciones son donde hoy día se controla el registro y el control del uso de los medicamentos de uso exclusivamente veterinario, ¿ya? Además, también proponemos o comentamos sobre las definiciones incluidas en el proyecto de ley y proponemos que estas estén armonizadas con las utilizadas en todos los organismos internacionales para así poder facilitar. Se cayó el micrófono.
Por mientras que Óscar se nos suma, presidente, quizás podemos seguir nosotros desde acá, porque lo hemos conversado con el equipo. Él quería hacer énfasis en algunos puntos, pero el contexto general es que las definiciones incluidas en el proyecto de ley deberían estar armonizadas con las utilizadas en los organismos internacionales de referencia para facilitar su aplicación a los productos nacionales e importados. Y ahí hacer mención de todos los tratados internacionales que requieren igualar estas condiciones tanto para la exportación como la importación de productos. Con respecto al acceso a alimentos sanitariamente seguros, incluye la utilización responsable y prudente de antimicrobianos en los animales, permitiendo una producción con animales sanos y el control de los microorganismos asociados con las enfermedades transmitidas por los alimentos. Ese era nuestra... como para terminar, queríamos comentarles a la comisión, a cada uno de ustedes, que nosotros estamos comprometidos profundamente con esta causa. Estamos seguros de que estos agentes antimicrobianos deben ser considerados un bien público mundial, esencial en el control de la enfermedad en todo el mundo, tanto para la salud humana como para la salud animal. Así que quedamos disponibles, además, presidente y cada uno de los integrantes de esta comisión, para participar en las instancias que ustedes crean necesarias en este proceso. Muy bien, muchas gracias, señora ministra, por su comentario. Presidente. Le ruego que esperemos hasta el final de esta sesión por si hay algún senador que quiera hacer alguna consulta al ministerio. Le ofrezco la palabra, siguiendo con lo que está establecido en la tabla, a la subsecretaria de Pesca y Acuicultura, señora Alicia Gallardo. Bienvenido, doña Alicia. Muy buenos días, presidente. Saludar por su intermedio a todos y todas los representantes de la comisión y a los invitados en especial. También veo la presentación de la ministra. Voy a intentar presentar, seré breve. Bien, el proyecto de ley, primero que nada nosotros queremos felicitar la iniciativa de establecer, de apoyar todos los planes que tiene el Estado de Chile, porque vienen desde hace mucho tiempo, para prevenir la resistencia antimicrobiana, porque es un peligro, efectivamente, para la salud humana respecto al uso de antibióticos en todos sus elementos, tanto de animales domésticos, animales de producción y a las personas. Por lo tanto, nosotros nos queríamos circunscribir, presidente, a 3 puntos que queremos enfatizar sobre el proyecto de ley que están viendo ustedes en la comisión. El primero se refiere un poco al marco que hay en acuicultura, que es diferente al marco general que tiene agricultura o que tiene salud, porque, bueno, lo que nos ha ocurrido en términos de la situación sanitaria que hubo en la agricultura, tuvimos que tomar muchas medidas. Después queremos abordar el tema de la metafilaxis como una herramienta clave para los médicos veterinarios, tanto en acuicultura y en agricultura, y después un tema que nos preocupa, sobre todo por efecto de la información, que es el etiquetado de alimentos. Bueno, primero, es lo mismo que dijo la ministra, efectivamente el concepto tripartita entre la OMS, la FAO y la OIE es fundamental. La OIE norma todo el uso de antimicrobianos, son recomendaciones para el uso de animales, ¿ya? Y eso es muy importante porque nosotros somos miembros activos de la OIE, incluso nosotros en el ámbito de la acuicultura participamos hace 10 años en la Comisión de Estándares de Animales Acuáticos. Y se realizó hace 2 años una conferencia de animales acuáticos en Chile que fijó la hoja de ruta entre los cuales el plan de reducción del uso, de buen uso de los antimicrobianos y de prevención de la RAM son puntos críticos. Por lo tanto, en el ámbito de la acuicultura nosotros tenemos un rol bien importante a nivel internacional. Bueno, del punto de vista del control, nosotros controlamos el riesgo desde el alimento, que créanme que constituye un riesgo, en algunos casos por residuos desde lo que se ha ocupado, ya sea de producción animal o ya sea de otros elementos como insumo, en el agua o en el centro de cultivo, y luego nos preocupamos de garantizar la inocuidad para efectos de exportación, como bien también lo mencionó la ministra, que también tiene la misma facultad del SAC. Bueno, ahí nosotros realizamos un control del uso de productos, tenemos control de uso y control de residuos, la siguiente. Con esto estoy
diciendo que la Ley General de Pesca, en el año 2010, cuando ocurrió el evento del brote de ISA, en 2007, nosotros transformamos la ley y tuvimos mucho tiempo con apoyo de expertos internacionales fortaleciendo la ley. Y ahí nosotros tuvimos 4 principios rectores. Entre ellos, la Ley General de Pesca y Agricultura es la única normativa en el mundo que tiene expresamente prohibido el uso de los antibióticos en forma profiláctica o preventiva. Y eso es muy importante porque se ha tomado en todos los análisis que han hecho las autoridades competentes y las organizaciones internacionales para ver la robustez de la normativa respecto a esta prevención. Nosotros también tenemos solo uso bajo prescripción médico-veterinaria, que también lo tiene el SAC, y el uso registrado de los productos solo registrados. Y además la ley de pesca agrega algo que tenemos que hacernos cargo porque el ISA partió siendo una cosa muy desconocida en un minuto y hubo mucha oscuridad respecto de cómo ocurrió. Por lo tanto, nosotros desde ahí promovemos la transparencia de la información del uso antimicrobiano. Y otra cosa importante es que la enfermedad, esto puede ser un tecnicismo, pero la enfermedad en animales acuáticos es la presencia de un agente, la sola ya es un animal enfermo. Por lo tanto, nosotros en acuicultura tenemos un concepto bien preventivo. La siguiente, por favor. Ahí tenemos una receta en línea, que es también, después lo voy a mencionar. Bueno, lo primero es la ley. Lo segundo, el programa sanitario que establece Senapesca, en donde se hace cargo del capítulo 6.2 del Código de Animales Acuáticos, en que nosotros tenemos que mejorar la eficacia de los antimicrobianos. En esa medida nosotros disminuimos el uso, y así lo hemos logrado, fundamentalmente cumpliendo con las recomendaciones de bienestar animal, y la principal enfermedad bacteriana que afecta a los salmones es una bacteria, una Pizzerichezia. Y también es importante que monitoreemos cuán efectivos son los antimicrobianos frente a la Pizzerichezia, que es algo que implementóse en la pesca este año, junto con el Instituto de Fomento Pesquero. Y también fortalecer el control de los residuos. Bueno, publicamos los informes periódicamente, tenemos una receta en línea. El veterinario que prescribe en acuicultura tiene que llenar esta receta y es para garantizar el cumplimiento de todo esto que yo les dije, la batería de medidas de la ley de pesca. La siguiente. También partimos con el manual de buenas prácticas, como bien dijo la ministra, de uso de antimicrobianos. Ya vamos en la 4ª edición de este manual, y que es un elemento muy importante para difundir a los médicos veterinarios y a toda la población respecto al uso. Bueno, y también participamos en el Plan Nacional de Resistencia. Nosotros tenemos un rol muy importante con el control de uso que yo les mencionaba. La siguiente, me estoy repitiendo con la ministra. Acá, esto es importante. Nosotros formamos parte de la OIE para definir el listado de agentes microbianos de importancia crítica para medicina veterinaria. En el caso de Chile se ocupan 2 antibióticos, fundamentalmente el principal antibiótico es un antibiótico de uso exclusivo en animales, o sea, no es un animal. Si ustedes ven a la izquierda de su pantalla, está la lista de antibióticos de importancia crítica en medicina humana. Nosotros vamos a resguardar, y es nuestra responsabilidad como médicos veterinarios que participamos en el proceso de producción animal, de cuidar esos fármacos que son de primer uso en medicina humana. Por lo tanto, todas nuestras medidas a nivel internacional y a nivel de Chile están determinadas a restringir los fármacos de uso veterinario que no tengan relevancia de importancia crítica en medicina humana. Bueno, en rigor yo también quería explicar, probablemente yo lo mencioné en la comisión, a los diputados y también en esta comisión, que hay 2 formas de medir el impacto de los antimicrobianos a la salud humana. La primera es el límite máximo residual, que es lo que se ha establecido a través del Códex Alimentario a través de muchos años, y que mide la cantidad de residuos que tiene un alimento para ser consumido. Nuestro país, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, cumple con los límites máximos residuales, y ningún alimento excede los límites máximos residuales según los mercados del pino y según Chile. Otra cosa distinta es el concepto de prevenir la resistencia antimicrobiana, que nosotros estamos de acuerdo que tenemos que usar una batería de medidas, las buenas prácticas, el control del uso de los antimicrobianos en medicina veterinaria, la cantidad usada, el tipo de antimicrobianos, que no sean, cuidemos los antimicrobianos, y ese es el lema que nosotros estamos, pero también para el análisis de riesgo tenemos que tomar en consideración otras fuentes de resistencia.
los animales domésticos, por ejemplo, hace un par de semanas tuvimos una conferencia con la FAO, en donde se indicó que los animales, los peces de compañía, ¿cómo se llaman? Los peces ornamentales, tenían riesgo de tener en sus aguas principio activo de antimicrobiano, porque hay un uso de antimicrobiano en los animales de compañía. Por lo tanto, también es un elemento que tenemos que considerar y lo hemos puesto en la mesa de trabajo con Achipia, con SAC, para tener un plan integral que permita abordar todos los elementos de riesgo. La siguiente, por favor. Finalmente, nosotros, esto es lo que promovemos desde el punto de vista de la comunicación a los consumidores. El PROA Salmón es una iniciativa que elaboramos en Senapesca y que ya está activo, en donde los centros de cultivo pueden garantizar a través de una gestión sanitaria, de una buena bioseguridad, porque sin bioseguridad no hay un buen resultado, y por lo tanto la bioseguridad es la base de la pirámide, y el uso responsable se le da una certificación de buenas prácticas. Esto además es chequeado por Senapesca a través de muestreo, para que no ocurra, digamos, una situación de verificación que nos falte en el proceso. La siguiente. Esto ha sido un avance progresivo. Primero avanzamos con la bioseguridad de ISA, después inventamos la certificación de libre de uso antimicrobiano, pero como bien decía la ministra, los antibióticos son esenciales para el bienestar animal y por lo tanto nosotros tenemos que migrar hacia un uso responsable y buenas prácticas. Eso ha significado, presidente y senadores y senadoras, que nosotros hemos disminuido el uso antimicrobiano, pero fundamentalmente esto es un indicador. El otro indicador son los resultados que hemos tenido con la resistencia en Piscirricketsia, en que no se ha demostrado que es resistente y por lo tanto los esfuerzos que estamos haciendo en el plan nacional con el indicador que ha puesto Achipia van a ser relevantes a la hora de entender cuáles son las fuentes de resistencia. Todo lo que lleve a disminuir el uso de antimicrobianos y a usarlo bien y a usar los fármacos que no tengan relevancia en medicina humana, para nosotros es relevante. Por lo tanto, lo primero que presentamos, presidente, es decir que la ley de pesca es robusta y nosotros proponemos que se mantenga en esa condición porque además es garantía en nuestro proceso exportador. El segundo punto que queremos poner, bueno, eso es un resumen, se los vamos a dejar a disposición de ustedes y de las preguntas que nos hagan de todas las medidas que hemos hecho. El segundo punto que queremos mencionar sobre la metafilaxis. La metafilaxis es una medida que se ocupa mucho en medicina del rebaño, no es una medida que se ocupa en medicina humana. ¿Ya? Yo me acuerdo de mi profesor hace 30 años cuando insistía que un rebaño tiene un comportamiento diferente a un individuo, ¿ya? Y por lo tanto nosotros tenemos que considerar que en el caso del agua, en el caso de la acuicultura, cuando hay una jaula que tiene signos clínicos o presencia del patógeno, las jaulas aledañas que comparten el agua también están expuestas al riesgo. Si bien probablemente estén con una infección subclínica, nosotros proponemos que la ley tome la definición de metafilaxis que propone la Unión Europea y que está acorde a lo que nosotros trabajamos a nivel técnico con los médicos veterinarios. Ahí tenemos una definición, se los dejamos a ustedes para que vean lo que dice la OIE, que está relacionado con lo que les estoy contando, y también el códex. La siguiente, y aquí termino. Y finalmente, sobre el etiquetado de alimentos, yo les quiero mencionar, y hay una cosa que no puse aquí, que es la información responsable de los consumidores. Si nosotros ponemos la cantidad que se usa de antimicrobianos, vamos a tener diferencias dependiendo de las dosis. No todos los fármacos tienen la misma dosis. Por lo tanto, puede haber un fármaco que se ocupe más, pero está bien dentro del vademecum veterinario. Por lo tanto, aquí es muy importante probablemente migrar hacia las buenas prácticas y los modelos de bioseguridad que tengan los sistemas productivos, ¿ya? Porque el límite máximo residual es el indicador que se acepta a nivel internacional. Ahora, si se pone en el etiquetado, corremos el riesgo de que esto se vaya a la OMC y tengamos que hacer trato país. Y de ahí es muy importante saber que nosotros importamos muchos alimentos y por lo tanto tendríamos que tener en consideración los tratados de libre comercio que se establecen con muchos países. Y quiero decirle, y bien humildemente, nuestro sistema de control de antibióticos es reconocido por la FAO y por la OIE como un sistema de alto nivel, muy robusto. Y por lo tanto yo creo que eso también tenemos que mantenerlo. También,
significa una falta de competitividad respecto a nuestros productos de agricultura. Hoy día la salmonicultura, pero ya estamos cultivando corvina, estamos cultivando congrio, estamos cultivando erizo, por lo tanto la agricultura en general puede ponerse en riesgo desde el punto de vista de la competitividad. Finalmente, insistir que aun cuando nuestro plan de prevención de la rama es contundente, y ahí yo felicito a la CHIPEA y a todo el Ministerio de Salud en este plan, nosotros hace años que ya llevamos un programa de control robusto de límites máximos residuales que es auditado por autoridades competentes de la Unión Europea de varios países, tanto SAC como Senapesca. Por lo tanto, ya está validado que nosotros damos garantía de la inocuidad con respecto a los límites máximos residuales. Quedo a disposición de ustedes para las consultas y muchas gracias por la oportunidad de haber expuesto, presidente. Muchas gracias, señora Alicia Gallardo. Le ofrezco la palabra a continuación al vicepresidente de la Corporación de la Carne, señor Emilio Martínez. Muchas gracias, presidente. Saludo a toda la comisión. Muchas gracias, presidente. Saludo a toda la comisión. Voy a iniciar mi presentación en función del tiempo. Agradezco esta oportunidad como Corporación de la Carne. Nosotros representamos al sector bovino, de producción de bovinos y de rumiantes principalmente, y saludo desde Valdivia con una bastante fría mañana en el sur de Chile. La Corporación de la Carne es una entidad técnica conformada por productores, intermediarios, productores y también la academia, que en el caso particular, como vicepresidente, represento a la Universidad Austral de Chile, la Facultad de Ciencias Veterinarias. Nuestro sistema y la primera lectura que nosotros hicimos al proyecto nos demostró, y nuestra socialización entre los socios, más la academia y los integrantes que estamos participando, que el diagnóstico de la producción bovina que estaba puesto en el proyecto es como una definición de hace 40 años atrás. Eso fue lo primero que nos llamó la atención. Y nosotros hemos tenido avances significativos durante este tiempo en producción animal y particularmente en la producción bovina nacional, que nos lleva a que tengamos interpretaciones distintas de cómo se está mirando el proyecto hoy día, al punto de hoy, en función de los avances que hemos tenido en nuestro sistema. También vemos con dificultad, particularmente por la atomización de nuestra agricultura y particularmente por la participación de la pequeña agricultura, un control muy estricto dentro de este proceso que no converse con las actividades ya y los programas ya establecidos por el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Agrícola y Ganadero particularmente. Efectivamente, ya todos hemos ratificado este concepto que estamos muy comprometidos, que es de una salud, que no solamente tiene que ver con el uso responsable de antibióticos, también con la zoonosis y también con la seguridad alimentaria, que es un elemento que ha quedado atrás, que no tenemos ninguna reglamentación que lo coloque en un nivel. Perdón, presidente, disculpe, es que nuestro expositor parece que tiene los papeles cerca del micrófono y se deja de escuchar cuando los mueve. Por favor. Ahí sí, ahora sí, senadora, disculpe. Ahora sí que se escucha bien, parece, ¿cierto? Ya. Sí, cuando mueve los papeles suena y no se le entiende. No, era el roce del micrófono con la chaqueta. Entonces, este concepto de una salud también tiene que ver con la seguridad alimentaria y que nos interesa de sobremanera, porque esto ha quedado atrás en la legislación y que necesitamos ponerlo en primera línea, porque no solamente seguridad alimentaria y garantizar la disponibilidad de alimentos, sino que tiene que ver también con la soberanía de nuestros alimentos nacionales. Por lo tanto, esto también, mirándolo desde otro punto de vista, y todo lo que han conversado los expositores hoy día, más lo que vimos la semana pasada, y lo que intenta el proyecto también, tiene una dificultad tremenda este proyecto, porque no solamente involucra la inocuidad desde el punto de vista de la salud humana, sino que involucra el medio ambiente y todas las normativas que tienen que ver con los animales. Por lo tanto, además de esa complejidad, involucra bastantes diferencias sectoriales en la producción animal. O sea, no podemos poner todos los sistemas de producción animal, ya sea los sistemas de nosotros, que son netamente pastoriles mayoritariamente, que están hoy día enfocándose al sur de Chile, con sistemas donde la intensificación para nosotros significa 2 vacas por hectárea. O sea, es bastante más diluido que pueden tener otros sectores productivos y que por lo tanto necesitan ser abordados desde el punto de vista sectorial.
Algunas precisiones, efectivamente, los antibióticos ya todos sabemos, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista veterinario también, que son necesarios para el tratamiento de las enfermedades y el bienestar de nuestros animales y obviamente también la prevención de alguna zoonosis. Las bacterias, la resistencia a antibióticos es una capacidad intrínseca de estos microorganismos de evolucionar y hacerse resistentes a los antibióticos. O sea, vamos a convivir con este proceso en forma natural. Que se acelera cuando usamos antibióticos, obviamente en una forma desproporcionada. Lo otro que es muy importante precisar y que ya ha sido notificado por los otros expositores, que nosotros en medicina veterinaria ocupamos que es el concepto de la medicina poblacional, que involucra la metafilaxis, que es el concepto de hacer tratamiento de animales cuando tenemos confirmación de casos positivos en relación a alguna enfermedad, ya sea clínicamente o hemos corroborado el diagnóstico con alguna prueba complementaria de laboratorio o incluso necropsia. Por lo tanto, la decisión de usar antibióticos siempre va a conllevar un riesgo en función de esta evolución de los microorganismos. Lo importante es cómo minimizamos ese riesgo, y aquí es importante que se considere, y así me parece muy bien que hoy día el Servicio Agrícola Ganadero pueda presentar abiertamente todos los programas, Cernapesca exactamente lo mismo, de lo que se está desarrollando entre el sector público y el sector privado. Por lo tanto, los riesgos que nosotros tenemos en nuestra cadena de producción ya son algunos de la producción primaria en forma intrapredial, como también en el procesamiento y posteriormente en la comercialización de estos productos. Lo que tenemos que hacer, y hemos trabajado fuertemente, es la generación de alimentos inocuos, y ahí nosotros podemos casi garantizar que la inocuidad en nuestros productos comercializados nacionales son de altos estándares de acuerdo a todas las normativas de la OIE, y que el Servicio Agrícola y Ganadero tiene programas que los controlan. Hay una serie de programas que se han mencionado y que ya están en ejecución, donde tenemos el decreto 25, donde hay una regulación estricta de los medicamentos que se importan a Chile, que se pueden utilizar, su reglamentación, su etiquetado y toda la justificación científica que lo avala. Nosotros no usamos, está prohibido el uso de los promotores del crecimiento, desde el punto de vista inyectable y desde el punto de vista en rumiantes. Nosotros podemos utilizar algunos promotores, se utilizaban algunos promotores del crecimiento que son en forma oral para modificar el funcionamiento del rumen, de la microflora ruminal. Por lo tanto, esos están prohibidos en Chile. El segundo, tenemos un programa Reduce, que en este momento es voluntario y que tiene una agenda de trabajo, que ha hecho convenios con distintas entidades, particularmente con nosotros, con la Corporación de la Carne. Tenemos en bovinos la identificación individual, que es un programa tremendamente potente, que tiene que ver con la trazabilidad, quizá como única especie, por su forma de producirse en nuestro país. Y por el otro lado tenemos el control de residuos en carne y residuos en leche, que esto lo han implementado las plantas lecheras en forma diaria, o sea, diaria. La recepción de leche que realizan cuando se recoge la leche de los predios, se realiza el tema de antibióticos para ver los inhibidores, porque tiene que ver con un proceso no solamente de producción, sino que también con la información que llega a ser productor. Y el control de patógenos en los programas, en las plantas que nosotros tenemos, asociado al desposte en frío también, del control de la eliminación cuando existe contaminación fecal, porque ahí es donde principalmente podríamos tener una cross-contaminación, ¿cierto?, desde el punto de vista de bacterias resistentes que pueden pasar desde el tracto digestivo hacia el producto carne y que finalmente lleguen al humano, que es muy, muy poco probable, porque nuestros sistemas incluso obligan al decomiso total o parcial cuando existe contaminación en la línea de producción, y existen bastantes controles dentro de ese sistema. Por lo tanto, algunos comentarios, consideraciones que sería prudente que entregarle a la Comisión por parte de nosotros como producción de rumiantes. La metafilaxis, que ya ha sido discutida, efectivamente la definición que establece el proyecto de ley es distinta a la que establece el Servicio Agrícola y Ganadero. La metafilaxis corresponde a la aplicación de un tratamiento, particularmente en nuestros sistemas productivos, cuando tenemos la confirmación de que hay animales enfermos y que van a ser fácilmente, debido a la patogenia de muchas enfermedades y a la epidemiología que se genera a través de ellas, que sabemos que va a haber un brote o va a haber una contaminación, particularmente en los animales más jóvenes que están en crianzas artificiales, donde la propagación de neumonias y de enfermedades digestivas puede ser controlada bajo esta forma.
¿ya? Lo que nos realizamos nosotros con antibióticos, y está muy restringido a casos muy justificados, es la profilaxis, o sea, aplicar antibióticos sin tener ningún signo clínico de la enfermedad en un rebaño o en un conjunto de animales. Por lo tanto, la definición de que nos permite el Servicio Agrícola Ganadero a través de sus resoluciones es el uso para tratamientos o metafilácticos. Y aquí también es importante volver a la definición en el proyecto de lo que es el antimicrobiano. Habitualmente, y lo que va a generar mayor problema en este momento es, y lo que tiene mayor nivel de estudio, es el tema de los antimicrobianos antibióticos. Podría quizá incorporarse el de lo antiparasitario, pero otros quizá podríamos dejarlo fuera para poder focalizar los esfuerzos básicamente en ese tipo de antimicrobianos. Y aquí, claro, efectivamente la prohibición de los profilácticos en casos muy excepcionales. Otro punto que está señalado en el proyecto de ley que tiene que ver con la entrega de los productos, la comercialización, que tiene que contener las unidades y dosis indicadas en la receta. El farmacéutico encargado deberá retirar las unidades sobrantes para su eliminación. Aquí un comentario que la mayoría de los fármacos en medicina de rumiantes son inyectables, porque son en forma intramuscular, subcutánea, por lo tanto sería muy difícil poder entregar parte de esas dosis, abrir un fármaco, entregarlo, cómo se transporta, podríamos tener algunas complicaciones prácticas que limitarían este espíritu de lo que se quiere hacer en ese parte del proyecto de ley. El etiquetado es un tema que para nosotros nos ha complicado, ya sea no solamente por lo que permitiría, porque creemos que no es conveniente volver atrás en la ley, o sea, un producto que tenga residuos sobre los máximos permitidos, no es apto para el consumo humano, o sea, no podríamos ni siquiera poner una advertencia ni una precaución, o sea, ese producto no debe ir a consumo humano porque es contraproducente, por todo lo que hemos sabido. Además de eso, el producto de carne no lleva, en el caso de la carne bovina, no lleva ningún tipo de añadido, o sea, no hay un marinado, no hay antibióticos que prolonguen la vida útil de esto en el vacío, por lo tanto, tampoco eso está prohibido por ley. Los periodos de carencia son la medida internacional para la inocuidad del producto final, y esos son los que nosotros debemos fomentar y lograr finalmente a través de un control de residuos y también de la capacitación y de las medidas de bioseguridad y de aplicación de la posología correcta a nivel de predio. Garantizamos este punto. La trazabilidad en otros países que exportan carne a Chile, nosotros la carne bovina se importa alrededor del 60-65%, no tienen algunos de ellos trazabilidad individual desde nacimiento, lo cual nos limitaría poder saber si realmente esos animales fueron tratados en un estado inicial de su crianza. Y la agricultura familiar campesina hay un problema de asistencia técnica profesional, particularmente médicos veterinarios, que limitaría el tratamiento oportuno y posiblemente la trazabilidad correcta. Además de eso, hay una limitación en la faena para poder llegar finalmente al producto. Nosotros los cortes, si ustedes se imaginan un animal faenado, después se producen cortes. Ahí hay una limitante en la trazabilidad individual, tendría que ser grupal. Y segundo, la carne se procesa en Chile. Un 20 y tanto % de la carne que está en la góndola es carne procesada, molida, y que la mezclan los comercializadores finales. Por lo tanto, va a ser muy difícil llegar con una trazabilidad a consumidor desde el punto de vista de algún sello sobre este punto. Sobre la ley de protección animal, creo que, está prohibido la importación, la exportación, la distribución y el uso de los antimicrobianos con fines promotores del crecimiento. Quizá esto sería conveniente precisarlo en el proyecto de ley porque se habla de fines de engorda o de estimulación del crecimiento en animales, pero la engorda en bovinos tiene que ver con un periodo que involucra a lo mejor 100 días, 120 días finales para la maduración de los animales, y ahí, claro, no se pueden usar promotores del crecimiento, o sea, antibióticos que hayan generado algún tipo de mayor crecimiento, mayor eficiencia, sino que sí se pueden usar un antibiótico para una neumonía, por ejemplo. Entonces, esto podría limitar claramente el uso de esos productos que van en función del bienestar animal de los animales. Y esto, una prohibición de este metafilaxis o este tipo de producto
podría ser un incentivo a dejar animales sin tratamiento y va a crearnos problemas de bienestar animal en forma importante. Finalmente agradezco la oportunidad y entendemos la complejidad que tiene este proyecto de ley porque involucra diversas especies, humanos y animales, además medio ambiente, que también hay que considerarlo por los residuos que se pueden generar hacia el medio ambiente, que hace muy difícil. Y agradecemos la oportunidad y estamos disponibles como Corporación de la Carne, como Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile a poder participar en una mayor precisión y poder lograr un adecuado proyecto de ley que nos beneficie a todos los rubros y sectores. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Emilio Martínez, por su exposición. Y le ruego si nos acompaña un par de minutos más para que se expongan los dos expositores y después si hay alguna consulta para que pueda responder. Por favor, don Emilio. Le ofrezco la palabra al jefe de la División de Medicina de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, doctor Jaime Labarca. Bienvenido, doctor Labarca. Gusto verlo. Es justo verlo. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Tengo una duda. Yo ya presenté en sesiones previas de esta misma discusión de proyecto de ley y no sé si es necesario que vuelva a presentar. En todo caso, el doctor Arauz no ha hecho presentación. Quizás le podríamos dejar el espacio a él. O si quiere Rabín, ¿te puedo hacer un comentario? Es que yo pedí que esta discusión, como una discusión tan técnica, tuviéramos a 3 de los principales infectólogos, por lo menos en el ámbito de la medicina humana, que estuvieran presentes permanentemente, porque este proyecto requiere de ciencia dura y de... Uno de ellos es Jaime Labarca, es Rafael Arauz, que además trabaja en el ministerio, y pedí también que estuviera Marcelo Boll, que fue presidente de la Sociedad Chilena de Infectología, de una persona que me parece muy competente, que es uno de los principales investigadores que hay en Chile, que se llama Rubén Avendaño, que deberíamos pedirle que fueran parte del staff permanente para poder hacer una legislación. Rubén Avendaño es tal vez el principal investigador o uno de los principales en esta materia que hay en Chile y muy prestigiado internacionalmente. No sé, solo eso. Presidente. Presidente. Está silenciado, presidente. Presidente, está sin micrófono. Perdón. Sí, no. Tiene razón el doctor Jaime Labarca, pero ya que está el doctor Rafael Arauz, no sé si habrá llegado el doctor Marcelo Boll, podríamos también escucharlo a ellos y que puedan comentar las exposiciones que nos han hecho. Bueno, en ese caso, sí. Yo podría comenzar con el comentario, solo decir de que me permite la idea, que no lo dije yo al comienzo y lo acaba de decir el senador Girardi, es precisamente eso, ustedes como expertos, ayudarnos también a formarnos una opinión, qué sé yo, en base a comentar las exposiciones que nos... Perfecto, no tengo ningún problema para comentar, lo que pasa es que yo ya había hecho una presentación formal. Solo decir... entonces, la senadora von Baer creo que había pedido la palabra antes de que yo pueda comentar. A mí que tenía el micrófono apagado. No, era solo eso, sí, solo pedir que si es que vamos a tener a los doctores humanos, digamos, presentes, los doctores de medicina humana presentes en la discusión permanentemente, que me parece muy bien. Si podemos también tener a los expertos de medicina animal también permanentemente presentes, porque ellos conocen la práctica desde la otra vereda. Entonces esa era mi petición para que pudiésemos tener a todos los expertos. Senadora Ena von Baer, precisamente por eso le pedí a los expositores que se quedaran para poder... Perfecto. ¿Ya? Rabín, ¿puedo plantear un tema que me interesaría que se discutiera? Mira, la preocupación que tenemos es que las bacterias son un componente fundamental de la vida no humana de todos los seres vivos, son el componente más importante de la trama de vida. Toda la estructura de vida tiene un chasis bacteriano. Nosotros somos mucho más bacterias que seres humanos. Las bacterias son
el 99% de nuestros genes, solo el 1% son humanos, el 40% de nuestras moléculas en la sangre son vectores fundamentales, son una especie de terraplén de vida y la tienen todas las plantas, animales. Y además transmiten sus genes de manera horizontal. La OMS ha dado una alerta mundial de que una de las principales amenazas en el mundo es la resistencia antibiótica, puede llegar a matar 10 millones de personas anuales en los próximos años, y hay una crisis gigantesca por el mal uso de antibióticos. Y fundamentalmente el 75% de los antibióticos que se mal usan, una parte de ellos, el 75% se usa en producción animal y el 25% en humanos. La mitad de los antibióticos en humanos se mal usan. Senador. Entonces, déjeme la pregunta rápida. Es que es muy importante. Presidente, que escuchemos a los expertos, por favor. Tengo que hacer una pregunta a los expertos, porque ¿cuál es el punto, Rabín? Nosotros... Que yo también tengo preguntas, entonces... Bueno, hágala si quiere, hágala. Pero, presidente, es que queremos... Se nos va a ir el tiempo de nuevo. El concepto de metafilaxis. En humanos existe la profilaxis, es decir, si yo tengo una persona con TBC, evidentemente hago una profilaxis y trato con antibióticos a la población cercana expuesta. Si yo aplicara el concepto metafilaxis, por ejemplo, para una TBC, significaría darle antibiótico a toda la ciudad de Santiago si hay una persona que tenga TBC. Yo considero que es una lógica totalmente dramática, antiecológica, y que tiene que ver justamente con los problemas que estamos viviendo en el mundo de resistencia. Muchas veces los problemas, estamos usando antibióticos para resolver problemas ecológicos, es decir, el desarrollo y la producción animal se hace en condiciones tales que favorece la posibilidad de infecciones en los seres vivos que están ahí por condiciones ecológicas. Entonces me gustaría tener una opinión clara, porque aquí hay conceptos, más allá de la discusión si las personas tienen derecho a saber o no, y si queremos trabajar en el ocultismo, y si hay un derecho humano a saber que se usan antibióticos, pero a mí el tema que me preocupa es cuál es el concepto que nosotros tenemos que usar, y que es el mismo que tiene que ser en humanos y en poblaciones animales. O sea, vamos a validar la metafilaxia, entonces debiéramos validarla tanto para humanos como para seres vivos no humanos. ¿Cuál es la idea que tienen ahí nuestros expertos respecto a esa situación? Presidente. Senadora Henao Humbert. Yo voy a ser bien corta porque de verdad creo que tenemos que escuchar a los expertos. Yo creo que hay la metafilaxis, y lo explicaron los expertos recién, y creo que lo podrían explicar nuevamente de buena manera. Es distinto cuando nosotros estamos hablando de población animal, confundirse, y es en ese sentido que creo que a mí me gustaría escuchar respecto a ese tema nuevamente al profesor Emilio Martínez, creo que es el apellido, de la Universidad Austral de Chile. Entonces, la respuesta al senador Girardi, que yo siempre he tenido la misma duda, es que cuando nosotros estamos hablando de animales, el proceso es distinto. Lo dijeron, los animales viven todos juntos, y lo dijeron también los expertos en peces, que también cuando se detecta una enfermedad, se detecta la enfermedad de todos. Entonces creo que los humanos vivimos separados, no vivimos en ciudades. Senador Girardi, yo lo escuché atentamente. Yo le pido, por favor, que nos tengamos respeto entre nosotros. ¿De acuerdo? El que da la palabra es el presidente de la comisión. Nosotros tenemos opiniones distintas, yo respeto su opinión, yo pido que por favor respete la mía y que respetemos la manera en la que funciona esta comisión. ¿Cómo funciona? Todas las comisiones del Senado, quien da la palabra es el presidente. Muchas gracias. Yo, presidente, lo que le pido es que escuchemos a los expertos, porque los temas son distintos cuando nosotros hablamos de humanos y cuando hablamos de producción animal. Lo que queremos es encontrar una legislación que proteja a los seres humanos, pero que nos permita también tener una legislación que funcione para la producción animal. Gracias, presidente. A mí me gustaría escuchar tanto a los doctores de medicina humana, como después escuchar la respuesta respecto a la metafilaxis de los veterinarios. Gracias, presidente. Pero previo a esto estaba también como panelista o como expositor el doctor Rafael Araoz. Yo no sé si el doctor Araoz... perfecto. A eso me refiero con el doctor de medicina humana, que entiendo que es el doctor Araoz, o científico, ¿no? Presidente, yo quiero maravilloso, escuchémoslo a él. Como una petición. Va a ser un informe
va a exponer para explicar, digamos, maravilloso, lo que teníamos en tabla. Doctora Arauz. No, presidente, yo le quiero pedir algo, que todas las personas que vengan hagan declaración de interés. Todos los científicos que vengan señalen declaración de interés. Sabemos de dónde viene cada uno de ellos. Hola, presidente, a todas y todos las autoridades, colegas, profesores, doctor Labarca. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de participar en forma permanente. Este es el tema que a mí más me apasiona y a lo cual me dedico como investigador. No soy doctor, soy médico, no tengo un grado de doctorado en mi formación. Y bueno, y participo en un núcleo milenio. De toda la razón, la doctora soy yo. ¿Cómo se llama? Doctora en ciencia política. Sí, claro. Pero no interrumpa, pida la palabra, por favor. ¿Y cómo se llama? Y bueno, el doctor Labarca fue mi profesor, pero bueno, ustedes saben, todo profesor quiere que el discípulo supere al maestro y ustedes podrán juzgar. Como dice el doctor Girardi, yo parto mi presentación diciendo que no tengo conflictos de interés económicos. Quizás uno debería agregar eso porque efectivamente no recibo pago de ninguna empresa farmacéutica en ninguna área de la medicina ni de enfermedades infecciosas, pero como investigador en el área, por supuesto, me interesa que el proyecto resulte bien y tengo conflicto de interés académico en que obviamente es importante para mí que este tema esté en la mesa y eso también lo debo reconocer. Perdón, la presentación está en inglés, pensé que había mandado una presentación en español, pero es muy sencillo. Yo solamente hoy día quiero decir un concepto. La resistencia se habla mucho, el doctor Girardi hizo recién una excelente presentación de los datos generales a nivel mundial de la relevancia que tiene la resistencia, así que no me voy a detener en eso, pero hasta hace poco, ¿cierto? Nosotros también en Chile pensábamos que era un problema importante, pero ya tenemos datos bien robustos que nos muestran que es un problema importante en medicina humana y que lo encontramos a cada rato, y eso les quiero mostrar yo, cómo hemos llegado a, de alguna manera, documentarlo. Y después quiero hacer un par de reflexiones que yo creo que van a contestar de alguna manera la pregunta que hacía tanto el senador Girardi como la senadora von Baer, perdón si lo pronuncio mal. Esto es para otro. Nosotros hicimos acá un estudio en conjunto con los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, en que lo que tratamos de hacer fue determinar la importancia, es decir, la carga o la prevalencia en este caso, o sea, cuántas bacterias resistentes estaban colonizando personas en distintos hospitales y en la comunidad, es decir, fuera del ámbito hospitalario, donde uno esperaría, ¿cierto?, que la resistencia fuera menos importante. Tomamos entonces este estudio entre nuestro núcleo milenio y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos y hicimos un análisis en Antofagasta, Hospital de Antofagasta, en el Hospital Padre Hurtado en Santiago, en el Hospital de Curicó, después les voy a decir por qué elegimos Curicó, y en el Hospital de Puerto Montt, de manera de, ¿cierto?, representar un poco la diversidad geográfica, cultural, genética del país. Incluimos al lado de Curicó, en la ciudad de Molina, ¿cierto?, muy cerquita, una cohorte comunitaria, es decir, un grupo de personas, son 10.000 personas aproximadamente, que participan de un estudio que lo que busca es tratar de entender qué factores afectan a la salud de este grupo, y nosotros en el fondo, asociándonos con esta cohorte que dirige la doctora Ferrecho, que ustedes conocen muy bien, de la Universidad Católica, nosotros anidamos este estudio. Entonces no solamente nos quedamos con lo que pasa en los hospitales, sino que nos fuimos a ver lo que le pasa a la gente en su vida, ¿cierto?, habitual. Hicimos lo que se llama estudios de prevalencia, es decir, barrimos los hospitales, ¿cierto?, en 5 días hábiles, fuimos y tomamos cultivos de deposiciones. Acá lo que nos interesa es tratar de llegar al intestino, así que hay que estudiar, ¿cierto?, las deposiciones. Tomamos deposiciones de todos los pacientes hospitalizados, excluimos niños, ya por razones de consentimiento y una serie de cosas regulatorias, pero sobre 18 años estudiamos a todo el mundo que aceptó, por supuesto con comité de ética y todo aprobado, y en la comunidad lo que hicimos fuimos a preguntarle a la gente si quería participar en este estudio y le pedíamos que nos donaran muestras de deposiciones, y de todo eso nosotros hicimos un método que es el siguiente, solamente para la unidad. Nosotros sembrábamos estas deposiciones en distintos tipos de cultivos, hacíamos crecer las bacterias y las caracterizábamos para saber si eran bacterias resistentes a los antibióticos o no. Una vez que uno sabe si alguien es portador de estas bacterias, uno dice, esta persona está colonizada. ¿Y por qué es importante? Porque para yo poder infectarme, es decir, tener una infección, digamos, una pielonefritis, una infección de la sangre, una infección del corazón, una infección abdominal,
por una bacteria resistente, esa bacteria resistente en la mayoría de los casos tienen que estar en mi cuerpo primero, ¿ya? O sea, la mayoría, es un concepto súper importante, la mayoría de infecciones resistentes ocurren por bacterias que uno porta. Entonces, al yo determinar la prevalencia de colonización, puedo de alguna manera saber cuáles son la importancia de estas bacterias en magnitud de enfermedad. Entonces acá, bueno, esto es lo que hicimos, y acá en el gráfico de la derecha, ustedes pueden ver lo que encontramos, les voy a decir las siglas. Hospitales siempre a la izquierda, después viene la comunidad, hospitales, comunidad, hospitales de comunidad, y ustedes en distintos colores ven los tipos de bacterias resistentes que nosotros buscábamos. FQ significa fluoroquinolonas, el antibiótico que está acá incluido es el ciprofloxacino, o el levofloxacino o el moxifloxacino, ustedes probablemente han usado alguno de esos antibióticos en su vida por alguna razón. Después vienen los ESCR, que son las cefalosporinas, que son la ceftraxona, que son probablemente lejos el antibiótico más importante que tenemos para tratar infecciones serias, tanto de origen abdominal como de origen urinario, fundamentalmente. Y después tenemos bacterias multiresistentes, es decir, resistente a muchos antibióticos, y por último, resistente a los carbapenémicos, que es nuestra última línea de defensa. Y los resultados son bastante impactantes. Tenemos, ¿cierto?, una prevalencia de colonización por bacterias resistentes en los hospitales a quinolonas, cercana a un 47%. En la comunidad, sorpresivamente, encontramos una resistencia que se acerca al 37%, o sea, al 40%, que es súper alto. Y después, cuando vamos a las cefalosporinas de tercera generación, que son antibióticos que no se usan en la comunidad o que se usan muy poco, porque la gran mayoría son endovenosos, encontramos que, si bien en los hospitales un 40%, que era esperable, en la comunidad tenemos cerca de un 30% de prevalencia de resistencia a estos antibióticos. Es decir, y después podemos seguir con multiresistencia y carbapenémicos, que es un problema más limitado al hospital, pero sin embargo lo seguimos encontrando en gente que no está yendo al hospital, gente que está viviendo en la comunidad, en una ciudad como Molina, que es bastante representativa de la zona central de Chile, que es donde sobre todo gran parte de la población vive. Entonces, este cuadro resumen les muestra un poco que es un problema, la resistencia en Chile, en seres humanos, real, actual. Este estudio fue conducido ahora, terminamos de hacerlo hace algunos meses atrás, y es relevante como tema. Es decir, como contexto yo quiero decir que lo que estamos discutiendo es un problema de salud importante y tenemos datos súper sólidos para demostrarlo. Y finalmente, acá están los factores de riesgo, que casi siempre es uso de antibióticos, eso ya lo discutido, no me quiero detener acá. Esto es otra cosa importante. Estos son estudios genéticos que me permiten ver si las bacterias son parecidas o no. Y acá ustedes pueden ver que las bacterias que yo encontré en Molina, ¿cierto?, que es su hospital de derivación, el hospital de Curicó, algunas están súper relacionadas. Es decir, es muy probable que las bacterias resistentes están circulando de un lado al otro, y eso de nuevo apunta a que la aproximación o el corazón del proyecto de ley está adecuado en el sentido de que este concepto de una salud no es solamente una teoría, sino que muy probablemente tiene que ver con la transmisión entre personas, desde el ambiente de las personas, etc. No los voy a latear con más investigaciones, pero eso es el marco general. Acá le quiero mostrar un gráfico muy lindo que nos muestra las trayectorias de las personas en Molina. ¿Qué pasa si yo a alguien le doy, cada gráfico es una persona, yo le voy tomando muestras de deposiciones cada 2 semanas, y cada punto de la línea que se eleva del cero, ¿cierto?, de la línea plana de abajo, significa que esa persona adquirió una bacteria resistente en ese punto. Fíjense lo común que es. O sea, acá simplemente para darle un ejemplo de que cuando uno busca la bacteria resistente en las personas, aparece y aparece muy frecuentemente. Y esto deriva en tener infecciones graves, infecciones difíciles de tratar, y hospitalizaciones largas, impacto económico, social, individual, por supuesto, que son un poco el reflejo de la importancia de lo que estamos discutiendo. Esa es mi presentación. Ahora quiero comentar un par de cosas con respecto a la pregunta. Yo creo que acá yo trataría de ser súper claro en que, por un lado, la resistencia va a existir siempre, y mientras usemos antibióticos vamos a tener ciertos problemas de este tipo, y que hasta la fecha no tenemos cómo dejar de usar antibióticos. Por lo tanto, cierto, al menos de la perspectiva humana, o sea, yo si tengo un paciente que tiene una infección de la próstata por una Escherichia coli, lamentablemente le va a tener que dar antibiótico para que se mejore, ¿ya? Y eso va a generar que esa persona, sometida a esa presión antimicrobiana, va a tener bacterias resistentes, y ahí empieza el ciclo. Entonces, yo creo que lo primero es eso, o sea, usando antibióticos vamos a resistencia, y en eso sabemos que tenemos que poner gran parte de los esfuerzos, y no sé cuán importante eso aparece en el proyecto de ley, y no sé si debe aparecer, no es mi área de expertise, es clave que logremos, ¿cierto?, meter ese concepto en la educación de tanto los médicos veterinarios, agricultores, etc. O sea, todos tenemos que estar alineados
en la misma página. Por otro lado, también tenemos que entender que los antibióticos se van a seguir usando también en otras áreas, y más que yo pienso, de nuevo, que estar en contra de la metafilaxis, que me parece sí que en la mayoría de los casos de metafilaxis estoy en contra, también tenemos que entender que en algunos casos probablemente son necesarias. Nosotros tenemos una que otra situación en medicina humana donde hacemos de alguna manera profilaxis, ¿cierto?, antes de demostrar la infección en una persona. Por ejemplo, cuando demostramos que alguien tiene una meningitis meningocócica y que personas atendieron a esa persona, nosotros le damos antibióticos a la gente que tiene riesgo de contagiarse del meningococo. Ahora, somos extremadamente exigentes, y el doctor Larca puede confirmar eso, ¿cierto?, en decir que efectivamente le vamos a dar antibióticos a personas que tuvieron riesgo. O sea, si yo tengo a alguien en la urgencia con una meningitis meningocócica, no le voy a dar antibiótico a toda la urgencia a todas las personas que estuvieron en la sala de espera, sino que va a ser una investigación súper detallada, en conjunto probablemente con la Seremi, ¿cierto? Y vamos a detectar quiénes son efectivamente las personas que tuvieron mayor exposición y que necesitan recibir profilaxis, que uno podría decir similar a lo que es la metafilaxis animal. Entonces yo creo que si logramos avanzar en esa dirección y la metafilaxis sigue teniendo un rol importante y que está bien fundamentado, asumiendo eso, su uso en humano, uno podría pensar en que quizás en ciertas ocasiones muy bien justificadas uno pudiera considerarla. Esa es mi opinión personal. Yo, de nuevo, no soy experto en veterinaria ni en agricultura, pero es un concepto que a mí, autorizarlo así a gran escala, me parece que siempre va a tener el riesgo de ser muy difícil de controlar. Y para poder apoyar el uso de metafilaxis creo que necesitamos tener capacidad diagnóstica, que es cara y compleja, y tenemos que tener gente muy entrenada, y tenemos que tener muy claras las reglas de cómo se indica y cómo se usa. Eso es un poco lo que nosotros hacemos en medicina humana. Eso, y bueno, y finalmente encuentro que el proyecto de ley, así como me lo mandaron en su última versión, está súper bien encaminado. La verdad es que me parece un avance tremendo, y felicito a todos los que lo han empujado. Me parece fundamental, ¿cierto?, recalcar la parte que dice acerca de la vigilancia de la resistencia. Yo creo que en la medida que tengamos sistemas robustos para detectar a tiempo, ¿cierto?, la aparición de una bacteria resistente, un mecanismo de resistencia, un brote, vamos a poder, ¿cierto?, tener la capacidad de responder, y eso también nos hace competitivos. Es decir, yo creo que en la medida que tengamos un buen programa de vigilancia y que tengamos datos que sean rápidos, que sean transparentes, vamos a poder también defendernos mucho mejor cuando usemos antibióticos o no lo hagamos. Con eso termino. Muchas gracias, doctor Rafael Arauz. Quedan 6 minutos. Pido la palabra, presidente. Senadora. También pido la palabra, presidente. Tiene la palabra, senadora. Gracias, presidente. Yo no soy médico, soy doctora en ciencia política, así que me disculpo si digo algo que no es 100% correcto. Yo le agradezco la presentación al doctor Arauz y entiendo y comparto la problemática. O sea, si nosotros tenemos un problema de resistencia antimicrobiana, tenemos un problema para la salud humana. Y cuando yo veo sus gráficos, uno dice, ok, acá hay una resistencia antimicrobiana. Mi pregunta es, ¿sabemos de dónde viene? O sea, ¿cuál es la correlación? Porque el proyecto de ley que nosotros tenemos sobre la mesa parte de la hipótesis, que yo no sé si es que está demostrada, que la resistencia antimicrobiana viene del uso indiscriminado de antibióticos en la producción animal, ¿ya? Esa es como la hipótesis. Y mi pregunta es si es que eso está demostrado o no en los estudios que ustedes tienen. O sea, lo que yo veo es un ascendente y una caída de la curva, pero no sé si la correlación está establecida. Esa es la primera consulta. Vale, perdón. La segunda consulta es que yo entiendo que cuando un ser humano consume una carne que tiene un antibiótico, obviamente eso va a producir resistencia. Pero lo que plantea el Ministerio de Agricultura y el SAC es que hay una revisión y que no se puede vender carne que tenga adentro un antibiótico, que eso hoy día está ya prohibido. Mi pregunta es, ¿ustedes tienen antecedentes
esté cumpliendo y que quizás ahí está nuestro problema, más que en prohibir completamente el uso de los antibióticos en la producción de carne. Segunda pregunta. Tercera pregunta es que el proyecto de ley prohíbe completamente la metafilaxis, y el problema que nosotros tenemos es que en el caso de la producción animal, cuando hay un animal enfermo, yo estoy pensando, por ejemplo, en la producción de salmones o producción de peces, o también en la producción animal, estoy pensando en las vacas, por ejemplo, que producen leche. Ahí a veces es necesario, desde un punto de vista veterinario, de tener metafilaxis. El punto que hacen ahí desde el mundo de la producción es que hay tiempos de latencia, y mientras no desaparezca el antibiótico no se puede vender. Entonces yo lo que creo es que aquí nos hace falta juntar un poquitito estos dos mundos, porque como que estamos hablando desde un extremo y el otro, y yo creo que nos podemos juntar. Entonces esas son mis tres preguntas. ¿Ustedes tienen estudios que muestren la correlación? Primero. Segundo, esto se puede solucionar con un buen programa de vigilancia de que la carne que se vende pasó por un periodo de latencia correcto y por lo tanto no está presente el antibiótico en lo que se consume. O quizá ahí el problema es que no estamos teniendo una buena vigilancia. Y tercero es que, claro, la profilaxis, cuando yo estoy pensando en un ser humano, es obvia y es natural y es fácil, pero y por lo tanto la metafilaxis probablemente en el ser humano no sé cuándo se usará, pero me imagino que muy poco. Pero en la producción animal eso es un poco irreal. Entonces eso quisiera, si es que el profesor Araoz, y quizás también ahora yo no sé si decirle médico, profesor, probablemente es doctor también. Gracias, senadora. El profesor Emilio David Martínez también nos pudiera contestar. Vamos a hacer las consultas y después vamos a esperar las respuestas, y pido el acuerdo de la sala para prorrogar solamente por 10 minutos. Ok. 10 minutos más. Gracias, presidente. De acuerdo. Senador Girardi. Mira, que yo pienso que este tema yo quisiera complejizarlo, porque creo que uno tiene que poner la ciencia más avanzada en esto, y me gustaría que Jaime y Rafael un poco hicieran en eso. Nosotros somos más bacterias que seres humanos, y las bacterias son nuestros principales entrenadores de nuestro sistema inmune. Y el ser humano vive en un equilibrio ecosistémico. Por lo tanto, cuando tú lanzas antibióticos, genera una destrucción total. Claro, lo tienes que hacer porque alteraste los equilibrios ecosistémicos, y justamente las bacterias benéficas, que son la mayoría, no lograron mantener los equilibrios, y hay una bacteria patógena que toma un rol más activo. Pero si nosotros destruimos las bacterias, vamos a tener primero alteraciones de todo punto de vista. O sea, está demostrado que las comunidades de bacterias son como grupos sanguíneos que inciden en nuestro estado de ánimo, que inciden en nuestras enfermedades, que determinan cánceres. Pero esto ocurre para todos los seres vivos. Ahora, no es solo el problema de comer o de consumir un metabolito o una molécula de antibiótico, que es parte del problema. El problema es que se generan resistencias porque las bacterias son los seres vivos que juntos tienen una inteligencia superior para desactivar moléculas que cuesta mucho crear. Y hoy día lo que está ocurriendo es que mientras los laboratorios se demoran años, 10, 15 años en formar una molécula, estas bacterias las desactivan rápidamente y transfieren genéticamente esa capacidad de resistir al antibiótico. Entonces, el problema no es solamente que las personas consuman un antibiótico, sino lo que estamos teniendo es una política ecocida. Estamos destruyendo el medio ambiente porque estamos destruyendo la trama de vida y estamos transformando a todas las bacterias del planeta en super actores de resistencia antibiótica. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, esto tiene que tener regulaciones, no podemos dejar de usar antibióticos. Pero la paradoja, yo quiero extremar el tema, es como si Rafael, que señala que él hace profilaxis, por ejemplo, con una meningitis o una TBC, que lo que está haciendo la actividad animal es que en vez de darle antibióticos solo a algunas personas que son trabajadores de la urgencia, le diera antibiótico a toda la población de Santiago si hay una meningitis. Eso es lo que hacen. Eso es un crimen. Eso es destruir la vida.
Eso es una irresponsabilidad, porque yo entiendo que tiene que haber profilaxis o llamen la metafilaxis limitada para aquellos aspectos que son específicos, que son urgentes, pero yo no le daría antibiótico para la meningitis a toda la población de Santiago, a los 5 millones o 7 millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y se tiene que poder hacer de manera distinta. Uno, si tiene una infección animal en una especie de bovino, tiene que identificar y tiene que tener los elementos para hacer la vigilancia y saber a dónde tiene que llegar, pero no le va a dar a todo el plantel, o no le va a dar, y si uno tiene una jaula, no le va a dar a toda la jaula. Entonces, eso yo considero que es una aberración, y si el gobierno quiere justificar esa aberración y quiere tener una política de cosida, yo les quiero decir que el mundo va para otra parte. Y la industria, si hace ese tipo de práctica, cada vez más va a estar más cuestionada en el mundo entero, no solo en Chile, sino en todas partes del mundo. Entonces, eso es lo que están haciendo hoy día. Por favor, yo no estoy planteando que no se puedan usar los antibióticos. Yo mismo soy una persona inmunodeprimida y tengo que usar el antibiótico muchas veces porque no tengo vaso y lo tengo que usar incluso antes de tener una infección grave. Pero a mí no se me ocurriría que si yo tengo una infección tengo que darle antibióticos a todas las personas que viven en mi casa, a mis hijos, a mis hijas, a mis parientes, a mis amigos. Lo que está haciendo hoy día la política en Chile es lo mismo que si tuviera una meningitis, y lo quiero insistir, y a toda la población de Santiago ustedes le dieran antibióticos. Eso es destruir la trama de vida, es una acción tremendamente irresponsable. Seguramente, yo no digo malintencionada, era lícita, pero hoy día tenemos toda la evidencia que eso nos va a destruir. Podemos llegar a una era post-antibiótica, o sea, pre-antibiótica. ¿Qué quiere decir? Que estamos cerca de llegar a una era en que uno se pincha con una rosa, como ocurría con el primer caso que fue tomado como caso importante cuando se creó la penicilina y tú te morías por una septicemia porque no tenía antibiótico. Nos vamos a quedar sin antibióticos. Eso es lo que dice la ciencia más avanzada y lo que tenemos que hoy día prevenir y enfrentar. Y estamos en los temas de última frontera. A lo mejor hace 10 años este no era tema. Okay. Nosotros hemos tenido a numerosas personas en el Congreso del Futuro que han planteado esto, ¿no? Como una alerta mundial, una urgencia, una toma de conciencia. Yo pido que haya toma de conciencia respecto a esto. Gracias, senador. Ofrezco la palabra a los expertos para que puedan responder a las consultas que se han hecho. Gracias, presidente. Muy cortito, entonces, primero voy a responder a las preguntas de la senadora von Behr. Con respecto al origen de la resistencia, está bastante claro y mucho más allá de una correlación. O sea, aquí hay causalidad demostrada, ¿cierto?, a todo nivel. El uso de antibióticos selecciona a aquellas poblaciones resistentes de bacterias y permite que se genere el ambiente para que las bacterias se desarrollen, se transmitan sus mecanismos de resistencia entre ellas, etc. O sea, del punto de vista como de la ciencia básica detrás de acá, no hay ninguna duda que el uso de antibióticos a través de la selección, ¿cierto? Es decir, mato a todos los sensibles, selecciono a los que por algún motivo natural, ¿cierto?, eran resistentes, porque sabemos que la resistencia está presente en los genes, y permito, ¿cierto?, que se genere el ambiente para que esa bacteria se desarrolle, se reproduzca y tenga una ventaja evolutiva. Así que, desde el punto de vista científico, no hay ninguna duda que el uso de antibióticos es la causa inicial de la aparición o el catalizador de que veamos a nivel clínico infecciones por bacterias resistentes. Ahora, ¿cuál es la direccionalidad? Que es lo que plantea la teoría del One Health, de la cual todos estamos muy entusiasmados. Esa direccionalidad no la conocemos y es parte de lo... no la conocemos, pero definitivamente existe. Entonces, probablemente mientras la ciencia avanza lo suficiente para poder decir, mira, ¿sabes qué es el agua contaminada que pasa al hombre y el hombre contamina el resto? O al revés, etcétera. Tenemos que tomar medidas porque sabemos que usando antibióticos en cada uno de esos lugares exacerbamos el reservorio de bacterias resistentes que se transmiten para un lado o para el otro y terminan generando problemas. Entonces yo creo que independiente de la complejidad que pueda tener, que como dice el doctor Girardi aquí, se empieza a agrandar el abanico a niveles de discusión que podríamos estar horas hablando, creo que conceptualmente, ¿cierto?, hay pilares en la resistencia antimicrobiana. Y un pilar que afortunadamente existe en Chile hace mucho tiempo es el control de infecciones. Entonces, los hospitales tienen programas súper claritos cómo hacerlo para que yo no le pegue una infección resistente a otro. Y estábamos al debe, por lo menos en medicina humana hasta hace poco, y se está desarrollando, y ahora este proyecto de ley lo va a mejorar, el segundo pilar, que es el control del uso antibiótico, o control, o stewardship, que le llaman los gringos, y el doctor Larca va a hablar de eso probablemente. Y eso yo creo que tiene que avanzar al mismo nivel en el resto de las
entidades que usan antibióticos. Es decir, tiene que haber la misma conciencia de la relevancia que tiene, y eso tiene que ser como crystal clear, y todos tenemos que estar en ese nivel, y tomar decisiones que sean, por supuesto, realistas, pero que tengan el uso de antibióticos como un mecanismo central en el desarrollo de resistencia. Por último, el tercer pilar es la vigilancia, que eso se le ha ido agregando a los otros dos pilares, que sin vigilancia no vamos a tener idea, no vamos a tomar decisiones, y yo creo que ese tercer pilar está enunciado en el proyecto de ley y debería ser parte central de lo que hagamos. Así que eso, con respecto a lo que dice el doctor Girardi, estoy súper de acuerdo con gran parte de su exposición. Las bacterias están presentes en todas partes, usando antibióticos las afectamos funciones que son vitales para nosotros. Por otro lado tenemos que usarlo, entonces ahí está esta dicotomía en que tenemos que llegar a un acuerdo en que podamos usar, ¿cierto?, estos fármacos que nos permitieron cambiar, ¿cierto?, la historia de la humanidad en gran parte, pero por otro lado entenderlos muy bien y tener datos que nos permitan ir tomando decisiones que probablemente van a ser dinámicas. Bien, gracias finalmente, doctor Labarca. Sí, muchas gracias, estoy muy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho. Yo creo que estamos en esta sesión tomando un tema puntual, solo quiero tener la mirada más macro de la ley. La ley debiera tener consideraciones generales, que a mí me parece son muy importantes, debiera incorporar educación a la comunidad, buenos sistemas de monitorización, de diagnóstico, apoyo a la investigación, y también un programa robusto a nivel del Ministerio de la Resistencia. Y después de tener esas consideraciones generales, viene 50% medicina humana, y hay que también mirar cómo se están haciendo las cosas y las regulaciones. Y después viene el tema que es súper relevante, que es lo que pasa en la medicina veterinaria y ambiental. Y tiene que ver con este concepto de One Health. Entonces mi pregunta es que ahí se usa una cantidad enorme de antibióticos y sabemos que aunque llegue directa o cuáles son las evidencias, ¿no es cierto?, igual se usa una cantidad muy importante de antibióticos que debiéramos mirarla. Entonces el punto de discusión es la metafilaxis, y me parece que es un tema súper que no lo vamos a resolver probablemente en esta sesión y va a requerir un mayor pensamiento. Claramente en la industria animal o pesquera puede ser distinto los conceptos a la medicina humana, y eso tenemos que mirarlo con más detalle, pero puede tener un impacto también muy importante a nivel ambiental. Entonces, la pregunta sería, por ejemplo, si tenemos datos robustos de consumo de antibióticos a nivel de las empresas pesqueras, por ejemplo, o a nivel de todo como país, por ejemplo, y comparado con otros países, compararlo con Noruega, no sé, con otro país que tiene también potencia. Entonces, estamos consumiendo igual, estamos consumiendo el doble por producción, etcétera, y mirar si eso ocurre, porque a lo mejor si estamos consumiendo más, y eso a lo mejor le quisiera preguntar a la directora nacional de pesca, ¿no es cierto?, si tenemos datos de ese tipo, ¿no es cierto?, porque, claro, si tenemos que usar más antibióticos, a lo mejor es porque no tenemos la infraestructura necesaria o los estándares. Entonces, ahí tenemos que mirar eso. Y definitivamente, independientemente si hay que usar o no de una manera u otra, creo que hay que tener muy buenas políticas de supervisión, de uso y de supervisión, de uso en estas circunstancias, de tal manera que si se va a usar o se requiere usar, sea de la manera más controlada, supervisada y con medición de impacto posible. Y para terminar, básicamente, entonces esa pregunta la dejo abierta, porque ahí hay un tema, ¿no es cierto?, que me gustaría saber para ver cómo lo estamos haciendo. Y en segundo lugar, quería agradecerle a la ministra de Agricultura, a la misma directora de Pesca y al profesor de la Universidad Austral, ¿no es cierto?, que nos han ilustrado con su conocimiento, porque veo que en todo esto ha habido mucho avance de regulaciones y mucho avance en estándares internacionales, que igual es súper bueno que como país, ¿no es cierto?, que lo tengamos en lugar. Pero que dejo esa pregunta abierta porque es un tema para responder. Muy bien, gracias, doctor Labarca. Quiero recordar que para mañana, y le pido excusa a las personas que hoy iban a exponer sobre el proyecto de ley Dominga, que para mañana, después del primer punto de la tabla, que es sobre alza de precios de ISAPRE. Presidente. Cordialmente invitado para el próximo martes, los doctores Jaime Labarca, Rafael Arauz,
y don Rubén Avendaño, para que nos sigan, digamos, presidente, ilustrando un momentito. Y también quiero que se invite a doña Betty San Martín, que es médico veterinario y que es experta en antimicrobianos en acuicultura. Y habiéndose cumplido el objeto de la estación... Presidente, es que faltó la respuesta del profesor Emilio Martínez. No podemos seguir porque tenemos comisiones. Tengo otra comisión. Ya, pero entonces dejemos invitado para la próxima sesión. Para la próxima sesión no hay ningún problema. Que él parta respondiendo a la pregunta en la próxima sesión. Muy bien, senadora. Se cargo también de lo que planteaban los médicos. Continuamos, muchas gracias a todos y será hasta el próximo martes. Gracias. Gracias.